Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de El Profesor Plutonio. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de reacciones químicas. Ya hemos visto lo correspondiente a la introducción del tema, la teoría de colisiones y la cinética, así como el cálculo de sustancias. Ahora vamos a pasar a un apartado nuevo, que los que estáis en cuarto por primera vez hasta ahora no sonará o no debería sonaros, que es el de la energía involucrada en una reacción. Cuando hablamos de energía nos vamos a referir a esa cantidad que está involucrada en cualquier tipo de cambio, ya sea físico o químico. A esta altura ya sabéis que hay muchos tipos de energía distintos y ahora vamos a centrarnos en la energía que hay en las reacciones químicas. Lo podemos ver de dos maneras. En primer lugar, como la energía potencial química que tienen las sustancias. ¿Y qué es la energía potencial química? Pues bien, en general, cuando hablamos de energía potencial, ya sea química, gravitatoria, elástica o eléctrica, nos vamos a referir a una energía que está como almacenada en el cuerpo o en la sustancia y que en un principio es una energía que no se manifiesta, pero que está ahí esperando a que llegue la ocasión en la que pueda manifestarse y producir un cambio. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un muelle comprimido. El muelle, cuando está comprimido, tiene una energía potencial que es la que hace que haya tensión en el muelle y que quiera salir disparado. Pero no puede salir disparado porque lo estamos agarrando, lo estamos comprimiendo. En el momento en el que yo suelto el muelle se estira. Porque hay una fuerza elástica que hace que recupere su posición original. Esa energía potencial que se había almacenado cuando lo hemos comprimido, de repente se transforma en energía cinética y produce el movimiento. Por eso se le llama potencial, porque digamos que tiene potencial para desarrollarse, pero todavía no está desarrollada. Cuando hablamos de energía química nos referimos a lo mismo. La energía potencial química de una sustancia es una energía que está ahí, en esa sustancia, y es la que va a permitir que se produzca el cambio, la reacción. Pero mientras no haya nada que inicie esa reacción, esa energía va a estar ahí de forma latente. Bien, por lo tanto, la energía potencial, que vamos a tener por un lado energía potencial de los reactivos y por otro energía potencial de los productos, va a determinar cómo va a ser la reacción. Si los productos tienen más energía potencial que los reactivos, significa que vamos a tener que suministrar nosotros energía para que se produzca la reacción. Mientras que, por el contrario, si la energía potencial de los reactivos es mayor que la de los productos, se liberará energía cuando se produzca la reacción, que es lo que pasa, por ejemplo, en las reacciones de combustión. También podemos verlo a partir de la energía de enlace. La energía de enlace simplemente es la que se necesita para romper un enlace cualquiera, o bien la que se libera cuando se forma dicho enlace. En ambos casos, la energía es la misma. Es decir, si la energía de un enlace es, por ejemplo, de 200 kilojulios, significa que necesitaremos 200 kilojulios para romper ese enlace, o bien que cuando ese enlace se forme, se va a liberar 200 kilojulios. Algo que tenéis que tener en cuenta es que no podéis confundir estos dos tipos de energía, porque además de que no son lo mismo, son contrarios. Es decir, una energía potencial muy alta implica una energía de enlace muy baja y viceversa. ¿Y esto por qué? Pues porque pensadlo. ¿Qué significa que una sustancia tenga una energía de enlace muy alta? Significa que vamos a tener que aplicarle mucha energía para que se pueda romper. Es decir, va a ser difícil que se produzca la reacción. Con la energía potencial ocurre al contrario. Cuanto mayor sea la energía potencial de una sustancia, más fácil va a ser que se produzca una reacción, porque esa energía está ahí latente deseando salir, de la misma forma que la energía elástica almacenada en el muelle está deseando salir en el momento en que lo soltemos. Y al contrario pasa lo mismo. Una energía de enlace baja significa que va a ser muy fácil que se produzca la reacción y por lo tanto la energía potencial va a ser muy alta. Por lo tanto, cuanto mayor sea la energía de enlace, más pequeña va a ser la energía potencial y al contrario, tenedlo en cuenta. Bien, vamos a llegar ahora a un concepto que es el de calor de reacción o, en muchos casos, entalpía de reacción. Bien, aunque normalmente el calor y entalpía en cuarto se suelen enseñar como si fueran lo mismo, no lo son. Vamos a ver realmente qué diferencia hay entre los dos conceptos. Cuando hablamos de calor de reacción, vamos a hablar de la energía absorbida o liberada en una reacción química, así de simple. Como ya sabéis o deberéis saber, las transferencias de energía pueden producirse mediante calor o mediante trabajo. Normalmente en una reacción química se van a producir mediante calor, aunque también se puede producir trabajos
eléctricos a partir de la reacción química, como ocurriría, por ejemplo, en una pila, pero en primera instancia lo que se produce aquí es una transferencia en forma de calor. ¿Y qué es la entalpía? Bien, la entalpía es un concepto termodinámico que no siempre hace referencia a reacciones químicas, puede hacer referencia en general a cualquier proceso termodinámico, y es simplemente la energía interna de un sistema o de un cuerpo más la presión externa a la que está sometida ese cuerpo por su volumen. Cuando hablamos de energía interna, nos referimos a la suma de las energías cinética y potencial de todas las partículas que hay en el cuerpo o de todos los cuerpos en el caso de que hablemos de un sistema. La entalpía es una función de estado, eso quiere decir pues, que su valor depende de las condiciones del estado en el que se encuentre la sustancia en cada momento, y el cambio de entalpía desde un estado a otro no va a depender de la forma en la que se produzca dicho cambio, solo de los estados inicial y final. Pues bien, ¿qué tiene que ver la entalpía con el calor de reacción? Pues simplemente que cuando la presión a la que se realiza la reacción es constante, la variación que se produce en la entalpía coincide con el calor desprendido o absorbido en la reacción. Como la mayoría de las reacciones químicas, sobre todo las más comunes, las más cotidianas, suelen producirse a presión constante, podemos decir en la mayoría de los casos que el calor de la reacción va a ser igual a la variación de la entalpía. Y a esta variación de la entalpía le podemos llamar entalpía de reacción. ¿Cómo podemos calcular esta entalpía? Pues la podemos calcular de varias formas, una de ellas a través de lo que se llama entalpía de formación, que eso, en el caso de que lo veamos, lo veremos más adelante, pero dudo mucho. De momento vamos a centrarnos en el cálculo a través de las energías de enlaces. La entalpía va a ser igual a la suma, recordad que este símbolo significa suma, de las energías de los enlaces rotos menos la suma de las energías de los enlaces formados. Cuando hablamos de enlaces rotos nos vamos a referir a los enlaces de los reactivos, mientras que con enlaces formados, pues a los enlaces de los productos. Tenemos que tener en cuenta el número de enlaces que hay de cada tipo y, en consecuencia, la estequiometría, porque como ya sabéis, las reacciones cuando están ajustadas, el número de moléculas que vamos a tener de cada sustancia va a ser distinto. Si tenemos 2 moléculas, vamos a tener el doble de enlaces que si tuviéramos solo una. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la estequiometría a la hora de calcular la entalpía de reacción. Y según cómo esté ajustada, porque una misma reacción se puede ajustar de varias maneras, la entalpía va a ser distinta. Por otra parte, tenéis que recordar cuando os dije que cuando ajustamos una reacción química no se ponen fracciones, sino que se ponen números enteros, debido a que las moléculas son números enteros. Ahora que vamos a trabajar con la entalpía, veréis que hay casos en los que sí se ponen fracciones. No os asustéis, es algo normal, no complica las cosas. Ya veremos por qué se ponen fracciones y cómo trabajamos con ellas. Bien, una cosa muy importante, sobre todo ahora que estamos en cuarto, es el signo de la entalpía. La entalpía puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, significa que la energía de los enlaces rotos es mayor que la de los enlaces formados. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que aportar energía para que se produzca la reacción. En este caso la vamos a llamar reacción endotérmica. En caso contrario, si la entalpía es negativa, significa que la energía de los enlaces formados tiene que ser mayor que la de los enlaces rotos. Por lo tanto, se va a producir una liberación de energía. Y esa reacción la vamos a llamar reacción exotérmica. En este caso, la palabra endo significa dentro y la palabra térmica pues hace referencia al calor de reacción. Dentro calor, hay que darle calor. Exo significa fuera, térmica, calor, exotérmica, fuera calor, el calor tiene que ir hacia afuera, ¿vale? Quedaos con eso para que no os cueste trabajo aprenderos los nombres. Bien, esto ya lo hemos visto en un vídeo anterior. Los diagramas de energía representan la energía, y ojo con esto, potencial, no la de enlace. Si fuera la de enlace serían al revés. Las energías potenciales altas corresponden a energías de enlaces bajas. En este caso, sin enrollarnos mucho, el diagrama de energía representa la energía potencial a medida que progresa la reacción. Al inicio lo que tenemos son los reactivos y a medida que la reacción progresa vamos a llegar a los productos. Cuando los productos tienen una energía potencial menor que los reactivos, significa que se ha tenido que liberar energía. Por lo tanto, la reacción va a ser exotérmica. En caso contrario, cuando la energía potencial de los productos sea superior a la de los reactivos, significa que vamos a tener que dar una energía adicional que va a ser absorbida. Entonces la reacción será endotérmica. Recordad que con los enlaces era al revés. Una reacción endotérmica es aquella en la que las energías de enlaces rotos, es decir,
la energía de enlace de los reactivos es superior a la de los productos, pero en el caso de la energía potencial es al revés. La energía potencial de los reactivos es inferior. ¿Vale? Ojo con no confundirse con eso. Bien, y ahora quiero que observéis algo. Incluso cuando la reacción es exotérmica, vemos que aquí hay un pico de energía que implica que incluso en las reacciones exotérmicas hay que dar energía para que se produzca la reacción. Eso es normal. Esa energía que tenemos que dar es la energía de activación, que ya la mencioné en un vídeo anterior. Cuanto mayor sea la energía de activación, mayor será la energía necesaria para que un choque de partículas sea eficaz y por lo tanto más lenta será la reacción. Cuando una reacción es exotérmica, se libera energía, pero parte de esa energía se utilizará para que la reacción pueda seguir produciéndose. Por lo tanto, aunque sea exotérmica, sí que se puede necesitar una cantidad de energía al principio, pero luego al final el balance energético es tal que la que se libera es mayor que la que se consume y por lo tanto la reacción puede seguir produciéndose por sí sola. En el caso de una endotérmica no ocurre eso. Como la energía de los productos siempre va a ser mayor que la de los reactivos, tenemos que estar dándole energía constantemente. A continuación veremos un par de ejemplos sencillos sobre este apartado. Y después haremos otro, que seguramente ya lo pondré en otro vídeo, que es un poco más complicado, pero que con calma y con paciencia se puede entender. Muy bien, pues nos vemos ahora en un momento. Hola otra vez. Vamos ahora a resolver ese primer ejemplo, que os lo vuelvo a poner por aquí, para que lo veáis. Y bueno, ya veréis que se trata de un ejercicio muy simple, en el que tenemos esta reacción y nos dan como datos las energías de enlace de estos enlaces de aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para calcular la entalpía de reacción tenemos que ajustar la reacción. Una reacción se puede ajustar de muchas maneras, siempre y cuando los átomos sean los mismos en cada lado de la reacción. Pero según cómo hagamos el ajuste vamos a obtener un valor diferente. Por lo tanto, es importante que tengamos claro cómo vamos a ajustar la reacción. Yo aquí lo que voy a hacer es simplemente poner un 2 en el hidrógeno. De esta manera tendríamos 2 y 4, 6 y los carbonos ya estarían bien. Una vez la tenemos ajustada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar qué enlaces hay y para eso tengo que hacer la representación de Lewis de cada una de las sustancias. En el caso del C2H2 tenemos 2 átomos de carbono y tenemos 2 átomos de hidrógeno, es decir, cada carbono va a tener 1. Como el carbono es un elemento que, ya sabéis, forma 4 enlaces, significa que aquí va a haber un enlace triple. Así cada carbono tendría 4 enlaces. En este caso, en el hidrógeno tenemos 2 enlaces HH. ¿Y este compuesto de aquí cuál es? Bueno, pues tenemos también 2 carbonos y hay 6 hidrógenos, es decir, que en cada uno tiene que haber 3 hidrógenos. Por lo tanto, esto sería un enlace simple carbono-carbono. Ya sabemos cuántos enlaces hay, pues lo que tenemos que hacer es calcular la energía de los enlaces rotos y la energía de los enlaces formados. Porque ya sabéis, la entalpía de reacción será la suma de enlaces rotos menos suma de enlaces formados. Los enlaces rotos son los que se encuentran en el lado de los reactivos, mientras que los enlaces formados, los de los productos. ¿Cuáles son los enlaces rotos? Pues tenemos que hay un enlace triple entre el carbono y el carbono. Por lo tanto, lo pondríamos aquí. Tenemos un enlace carbono-hidrógeno y otro enlace carbono-hidrógeno. Pero fijaos, aquí en la derecha también tengo enlaces carbono-hidrógeno-carbono-hidrógeno. Podríamos incluir estos dos enlaces en enlaces rotos y luego el enlace formado poner todos los enlaces hidrógenos-carbono que hay. Yo entiendo que quizás sea más fácil en los enlaces rotos poner estos de aquí, aunque en realidad estos no se rompan porque de los enlaces que tenemos carbono-hidrógeno, como hay más, se entiende que son enlaces que solamente se forman. Pero al final es lo mismo, porque si aquí tenemos en cuenta la energía de todos los enlaces CH y aquí lo mismo, al final la energía de los enlaces que ni se han roto ni se han formado se van a anular. Así que no debería haber problema. En cualquier caso, si no queréis complicaros mucho la vida, simplemente como tenemos aquí carbono-hidrógeno, pues ponemos carbono-hidrógeno. Y además hay 2, ¿vale? 1 y 2. Tenemos por otro lado de hidrógeno-hidrógeno,
que hay 2 también, porque hay 2 moléculas de hidrógeno. Acordaos lo que os dije de que la estequiometría es importante. Enlaces formados, pues tenemos de carbono-carbono 1 y luego de carbono-hidrógeno tendremos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez sé cuáles son los enlaces, pues lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de energía de enlace y ya está. Sumatoria de enlaces rotos. Tenemos un enlace triple de carbono, por lo tanto 820. Por otro lado, 2 de carbono-hidrógeno. Por lo tanto, más 2 por el de carbono-hidrógeno, que es 414. Seguimos con los 2 de hidrógeno-hidrógeno. Por lo tanto, 2 por esto de aquí, que es el de hidrógeno-hidrógeno, 436. Y todo esto serían los enlaces rotos. Pongo aquí esto entre paréntesis y ahora pongo el signo menos y abro otro paréntesis más. Enlaces formados, pues tenemos 1 de carbono-carbono, es decir, 347, y también tenemos 6 de carbono-hidrógeno. 6 de carbono-hidrógeno, es decir, más 6 por 414. Y lo que os decía antes, yo tengo aquí 2 enlaces carbono-hidrógeno y aquí tengo 6. En realidad no es que se rompan 2 y se formen 6, se forman 4, nada más. Sería más correcto aquí no poner los enlaces de carbono-hidrógeno y aquí en vez de 6 poner 4. Pero para no liaros, hacedlo de esta manera. Como los reactivos tenemos 2, 2. Y como los productos tenemos 6, 6. Al final da lo mismo poner 2 aquí y 6 aquí o no poner ninguno aquí y aquí 4, porque al final el resultado va a ser el mismo. Aquí estos 2, al restarles estos 6, se me van a quedar en 4 aquí. Entonces al final es lo mismo. Yo ahora hago la operación y me sale menos 311. Ahora cuidado con las unidades. Como es una entalpía y aquí las unidades vienen en kilojulios-mol, lo lógico sería ponerlo en kilojulios-mol, ¿verdad? Eso no es exactamente así. Porque al final, este 414, por ejemplo, cuando aquí lo he multiplicado por 2, lo que estoy haciendo es los 414 kilojulios por mol lo multiplico por los 2 moles de enlaces carbono-hidrógeno que he considerado que hay. Como yo he dicho que va a haber un mol de esta molécula y esta molécula tiene 2 enlaces carbono-hidrógeno, al final son 2 moles de enlaces carbono-hidrógeno. Por lo tanto, la unidad que tenemos aquí no está en kilojulios por mol, está simplemente en kilojulios. Aunque podría expresarla en kilojulios mol si yo quisiera, pero tendría que especificar sobre qué sustancia lo hago. Si yo quisiera ponerlo en función del C2H2, yo podría decir que la entalpía de reacción es igual a menos 311 kilojulios mol y este mol tendría que ser mol de C2H2. Si la quisiera expresar en función del hidrógeno, como aquí tengo 2 moles, significa que estos 311 van a ser para 2 moles, por lo tanto, para 1 mol tendría que ser la mitad. Bien, tal y como veis, hay que tener cuidado con cómo expresamos la entalpía de reacción. Podemos expresarla simplemente en kilojulios, es decir, que cuando se produzca una reacción química en la que tengamos 1 mol de estos, 2 moles de estos y 1 de estos, la energía que se va a liberar es esta, o también podemos expresarla en función de los moles de alguna sustancia. Si lo expreso en función de los moles de C2H2, como aquí tenemos un 1, la energía es la misma, 311 kilojulios por mol. Pero si lo quiero expresar en función de los moles de hidrógeno, como aquí tengo un 2, eso significa que esta energía va a ser para 2 moles. Para un solo mol, como he puesto aquí, habría que dividir entre 2. Si aquí en vez de 2 fuese un 3, pues habría que dividir entre 3. Es así de simple. Y si lo quisiera expresar en función de esto, pues saldría también 311 kilojulios por mol, porque tiene el mismo coeficiente que esta sustancia de aquí. Por otra parte, nos ha salido un signo menos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la reacción es exotérmica. Que salga un signo menos lo que nos quiere decir simplemente es que la energía de los enlaces formados es mayor que la de los enlaces rotos. Por lo tanto, significa que al final de la reacción su energía potencial va a ser más pequeña y entonces se habrá liberado una cantidad de calor que será de 311 kilojulios por cada mol de C2H2. El ejemplo 2 es mucho más sencillo que el primero.
Tenemos la misma reacción, ahora sabemos cuánto vale la entalpía y nos preguntan que cuánto vale, o sea, cuánto es la energía absorbida o liberada cuando se forman 3 moles de C2H6. Bueno, en primer lugar, esa energía va a ser liberada porque el signo es negativo. Si hubiera salido positivo, sería absorbida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como la entalpía nos la están dando en kilojulios, es decir, no en kilojulios por mol, sino simplemente kilojulios, significa que va a ser la entalpía tal cual está hecho el ajuste, que por cierto aquí había un 2, no se me había olvidado ponerlo otra vez. Pues bien, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Es muy sencillo. ¿Qué coeficiente estequiométrico tenemos aquí? Aquí tenemos un 1. Eso quiere decir que por cada mol de C2H6 que se forma, esta va a ser la energía que hay en juego. Por lo tanto, la energía para 3 moles de C2H6, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos 311 kilojulios por mol de C2H6. Aquí no viene partido moles, pero yo sé que aquí hay un 1, por lo tanto por un mol son 311, por eso he puesto 311 kilojulios por mol de C2H6. ¿Y ahora qué hacemos? Pues como tenemos 3 moles, multiplico por 3. De esta manera, mol se me va con mol y me queda kilojulios. Y al hacer la multiplicación me sale menos 933 kilojulios. Esa sería la energía liberada cuando se forman 3 moles. No nos lo preguntan, pero para que vierais un caso un poco más general, vamos a suponer que tengo, en este caso, que se van a consumir 1,5 moles de H2. Y nos preguntan la energía liberada. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual. Yo cojo la entalpía de reacción, que es menos 311, pero ojo, ¿qué voy a poner aquí? Kilojulios partido, el coeficiente estequiométrico es un 2, por lo tanto partido 2 moles de H2. Tenéis que entender por qué se hace esto. Se hace esto porque esta entalpía hace referencia a este ajuste. Por lo tanto, los 311 son para 2 moles de hidrógeno. Si yo esto lo divido entre 2, me sale la energía para 1 mol. Y sabiendo la energía para 1 mol, multiplico por este número que es 1,5. De esta forma, se me va moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y me queda kilojulio. Ahora hago la multiplicación y sale menos 233,25 kilojulios. Si os fijáis, sale un poco inferior a esta, porque esta de aquí era para 2 moles y tenemos 1,5, por lo tanto tiene que salir inferior. Ese tipo de cosas tenéis que entenderlas porque luego os pueden avisar en el caso de que cometáis un fallo. Si hubiera salido una entalpía más grande que esta, es que algo habéis hecho mal, porque la cantidad de moles que tenemos es inferior a la del coeficiente estequiométrico. Y estos dos serían los ejemplos para que entendáis un poco cómo va esto. Realmente no es muy complicado, es más o menos igual que la estequiometría, lo que pasa que teniendo en cuenta que las relaciones son otras. Y en el próximo vídeo ya voy a hacer un problema bastante completo que va a incluir ajuste de reacciones, estequiometría y también magnitudes energéticas. Con esto me despido. Espero que os haya servido de algo y ya sabéis, suscribiros, dar like, compartir todas esas cosas. Adiós.